Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Hemos querido llamar esta sesión como un café técnico. Y básicamente porque la mayoría de las sesiones que se han estado dando eran sobre elementos de novedades de Click, que nosotros también tuvimos, algunos temas de analítica, etcétera. Pero este es un tema un poco más puntual, es un tema más que busca expandir lo que podemos hacer en la plataforma Click. Y lo hemos llamado café porque hemos tenido que despertarlos temprano. También me estoy tomando mi cafecito. Y es básicamente poder interactuar en cómo podemos mejorar el tema de nuestras aplicaciones. Por un lado, Vue, que ya hay mucha gente que ya maneja esa plataforma, como que ClickSense, con las nuevas características y mejoras que ha ido incorporando para todo lo que es la gestión de las grandes volumetrías de datos. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a esto. Tengo aquí algunas presentaciones. Y me confirma si están viendo mi presentación. Juan Esteban, ¿se está viendo? ¿Sí? Presumo que sí. Conversemos un poco. Uno de los grandes desafíos que hemos tenido en lo que es la gestión de los datos ha sido la volumetría de esta. Esta ha ido creciendo en forma exponencial. Inicialmente, cuando nace Click, en el año 93, estamos hablando de ClickView, la mayor parte de la información uno podía almacenarlas en repositorios, sean bases de datos, archivos planos, etc. Por lo tanto, no estamos hablando de grandes volumetrías de esto, sino de algunos cuantos millones de registros. Por lo tanto, para ClickView, que en ese momento nace en el año 93, era cómodo y como todos sabemos cómo es la tecnología de Click, podía llevar toda esta información a memoria. Y ahí tener su modelo asociativo en donde podía moverse entre las distintas entidades o tablas dentro de un contexto. Cuando hablamos de contextos, que no necesariamente tenemos que construir una gran sábana de datos, sino llevamos las entidades a memoria, sea el maestro de cliente, el maestro de productos, las tablas de hecho, etcétera. Y al hacer los filtros y selecciones, todo hacía que los elementos que estamos visualizando, sean gráficos, etcétera, se movieran en contexto. Pero empezó a crecer la volumetría de datos, empezaron a salir algunas tecnologías de almacenamiento diferentes a lo que eran las bases de datos. Inicialmente estamos hablando de lo que eran las bodegas de datos o data warehouse, en donde los usuarios, para una mejor comodidad de ellos, o la gente de TI, almacenar la información en forma resumida, ya sea agrupada por algún concepto de dimensión, sean fechas, productos, clientes, vendedores, etcétera, y sacar la cantidad de transacciones, las ventas, el presupuesto, las unidades vendidas, etcétera. Y posteriormente, con el advenimiento de nuevas carreras dentro de informática, como los cientistas de datos, las minerías, etcétera, y otro tipo de soluciones, se necesitó un mayor grado de granularidad de los datos. Por lo tanto, nace lo que son las bodegas de datos, donde podemos tener ahí la información prácticamente cruda de lo que vienen de los sistemas transaccionales propios de la organización hacia un repositorio intermedio. Pero uno de los grandes desafíos es que necesitamos llevar la analítica y el conocimiento a la mayoría de los usuarios. Y muchos de ellos no son cientistas. La mayoría de ellos son usuarios, ya sea del área comercial, del área de finanzas, del área de recursos humanos. Entonces, necesitamos empoderar a ellos con esto que es el Big Data. El Big Data va a depender de la organización. Que una organización define Big Data va a depender del tamaño. Para algunos pueden ser algunos cuantos millones de registros, algunos miles o miles de millones de registros. Va a depender de la visión que tenga cada organización de su propia volumetría o transaccionalidad. Uno de los temas importantes es que el hecho de tener grandes volúmenes de información, necesitamos que estos usuarios, que no son los cientistas de datos como tal, necesitan tener información que sea relevante. Empezamos a acumular mucha información, pero ¿qué es lo que es relevante para su gestión y para generar conocimiento? Es un tema particular. Además que necesitamos que esto se mueva en contexto.
El desarrollo que uno debiera pensar para lo que son los desafíos con el Big Data debe estar apuntando. Estoy cerca de un aeropuerto, si es que sientan algún avión pasar. No es que esté haciendo la conferencia desde un avión, se pasó un avión cerca. Y dentro de todo lo que es las soluciones que uno pudiera implementar, está el tema de que esto no solamente debiera ser una solución para hoy, sino que pudiera ser expandible para los futuros desafíos del mañana. Entonces tenemos ahí diferentes formas o metodologías de enfrentar lo que es el manejo del Big Data. Otro tema es el enfoque del Big Data cambiado, como dice Gartner, ¿ya? El Big Data no es un esfuerzo por separado en la cual yo llevo toda la información a un punto, pero por el hecho de no estar viendo este árbol, que es el Big Data, estoy perdiendo todo el concepto del bosque. Entonces, tengo que pensar más bien en una estrategia holística, en que esto es una parte de un todo, y son los resultados comerciales, la parte de finanzas, etcétera, las que impactan directamente a mi organización. Y no solamente pensar en el tema Big Data, sino apuntar básicamente a construir Big Data o desarrollar Big Data pensando en los requerimientos de la organización, más como un deseo de las áreas de informática. Como hemos visto, la volumetría ha crecido. Y esto ha crecido en distintos niveles, ¿ya? Generalmente, como yo les hablaba, a nivel de las organizaciones ya empezaron el desarrollo de lo que eran las grandes bodegas o los lagos de datos. Uno de los temas que me ha tocado percibir es que los lagos de datos al final se transforman en pantanos de datos, y es por una problemática de implementación de los lagos que apuntan a ser desarrollados de acuerdo a metodologías de bodegas. Y muchas veces empezamos a tirar información a los lagos, etcétera, sin un modelamiento, sin una definición clara cuáles son los requerimientos del negocio, etcétera. Pero independiente de eso, a nivel de las grandes organizaciones, ya podemos contar con estos dos tipos de estructuras, ya sean los lagos y los datos. A nivel de las unidades de negocio como tal, ya empiezan a surgir otro tipo de instancias que son la capacidad de tener ERP, base de datos, CRMs, etc. Entonces, ya sea que residan on-premise, vale decir, en la misma infraestructura del cliente, o la hayan costeado a nivel de alguna instancia en la nube. Y por otro lado, el surgimiento del IoT hace que la volumetría como tal para las organizaciones empiece a crecer. Ya para nosotros es importante, por ejemplo, medir el comportamiento y el rendimiento de todo lo que son, por ejemplo, los POS que tiene o gestiona un banco, ya sean estos ATM, estos sensores que determinan para las organizaciones de tipo agrícolas cómo están las mediciones de temperatura, de humedad de la tierra, etc. Por lo tanto, la volumetría de información crece. Las redes sociales también se han expandido bastante a través de elementos como Twitter, Facebook, que permiten efectuar campañas dirigidas. Y esa información nosotros necesitamos arrastrarlas y llevarlas a todo lo que es el core del negocio. Por lo tanto, la capacidad que debemos gestionar es cómo podemos hacer que interactúen todos estos orígenes de datos. ¿Cómo percibe Qlik en este tema? ¿Cómo está el tema de las metodologías? Por un lado, nosotros tenemos distintos elementos que hemos ido gestionando y trabajando con las soluciones de Qlik. Una de las estrategias más utilizadas era el de encadenamiento de modelos. Y esto es básicamente, nosotros lo orientamos por el lado de ClickView. Cuando teníamos un desarrollo de una aplicación, desarrollamos la aplicación, hacíamos unos filtros de acuerdo, no sé, año 2020, mes de diciembre, seleccionamos unas categorías de producto, etcétera, y teníamos la posibilidad de disparar una aplicación que era una aplicación que tenía todos los datos, pero sin embargo, cuando se abría, ya se abría con esos filtros ya aplicados. Y era un método de encadenamiento. El de segmentación ya lo podemos ver tanto en ClickView como en ClickSense. En ClickView, por el lado del publisher, en donde nosotros podíamos tener una gran aplicación que tuviera, no sé, las ventas a nivel de todos los continentes, y como yo tenía gestores o analistas por cada uno de ellos, yo generaba a partir de este documento que tenía, este documento ClickView, que tenía la información a nivel del mundial, y generarlo en 4 pequeños modelos
uno para Europa, para América, para África, para Asia, no sé, y Oceanía. 5 modelos diferentes. Y cada uno yo lo distribuía a cada uno de los analistas de acuerdo a los que tenían como acceso y privilegios. Eso yo podía hacerlo también a través del publisher. También pudiera haberlo hecho directamente con ClickView Server e inclusive con ClickSense a nivel del scheduler, ¿ya? Generando distintos tipos de aplicaciones o documentos, dependiendo de donde yo me encuentre. En ClickSense son aplicaciones, en ClickView son documentos, dependiendo a quién estuviera orientando la información. Y hacía esa segmentación. Por defecto, si nosotros no teníamos problemáticas de volumetría de datos, esto podíamos encasillarlo en lo que era directamente el tema de la memoria. Y subíamos toda la información a memoria. Y existe un quinto elemento, un cuarto elemento, que se llama el On-Demand Application, que es lo que nos convoca a esta sesión. El ODAC nos permite a nosotros, en forma dinámica, poder acceder a la información de detalle a partir de las selecciones y filtros que haya efectuado un usuario en un modelo de resumen. Yo tengo una aplicación de resumen en Sense, en donde efectúo filtros y cosas de ese estilo, por lo tanto, puedo a partir de allí levantar una segunda aplicación que se construye en forma dinámica, en donde solamente voy a obtener los registros que hacen calce con lo que yo seleccioné en mi aplicación de resumen. Por lo tanto, esta segunda aplicación, que la de detalle, es mucho más liviana, a diferencia de lo que era el Document Chaining, que nosotros teníamos como segunda aplicación, una aplicación que tenía todos los datos, pero simplemente por tema performance y todo eso, ingresamos allí a partir de los filtros que teníamos en nuestro primer documento Click. ¿En qué se va a basar esto? De acuerdo a la metodología que tenemos por el Big Data de Click, ¿cómo vamos a gestionar o identificar cuál de ellos ocupamos? Hay ciertos elementos que son claves. La volumetría de datos, ya sea la cantidad de registros que tengamos, la cantidad de columnas que tengan las tablas que estamos trayendo y la cardinalidad. Uno de los temas importantes para lo que es Click es el tema de la cardinalidad, que implica que yo a mayor frecuencia de los valores en un campo es más óptima mi aplicación. Por ejemplo, si yo tengo un campo que es el campo de monto, los montos generalmente no se van a repetir mucho. Por lo tanto, la cardinalidad es alta. Pero si yo tengo, por ejemplo, en otra tabla tengo los países y tengo muchos clientes en estos países, los países se van a repetir. Por lo tanto, la cardinalidad sería baja. Entonces, a mayor cantidad de valores diferentes que yo tenga dentro de una columna, me impacta en lo que es mi performance. Por eso ahí hay un montón de estrategias que en algunos de los otros cafés técnicos pudiéramos hablar de las buenas prácticas para lo que es el desarrollo de aplicaciones. Pero por un lado está la volumetría, en todo lo que es la parte ya más técnica. Por otro lado está la complejidad de las aplicaciones. Cuando hablamos de complejidad de las aplicaciones, estamos hablando de cuán complejas pudieran ser mis expresiones o medidas, ¿ya? Si utilizamos muchas funciones de aggregate, de set analysis, etc., eso pudieran impactar, más aún cuando tengo muchos de los otros elementos que tengo en mi mano izquierda, ya sea cantidad de registros, columna, alta cardinalidad, etc. Y la densidad del objeto, vale decir, cuánta información estoy llevando a mis tablas, a mis gráficos, dispersión, etc. Entonces, esos son elementos que yo eventualmente debiera considerar al momento de aplicar lo que es el tema de alguna de las metodologías o estrategias de Big Data con Click. Nosotros vamos a dar foco a lo que es básicamente ClickSense, en lo que es estas metodologías. Pero Click incorpora ya hace un tiempo el Big Data, el Associative Big Data Index, ¿ya? Que es otro producto, lo cual dice, señores, si el usuario tiene un lago de datos, y estamos hablando de que quizás estamos hablando de cientos de miles de millones de registros, entonces llevemos el BI hacia los datos. Lo que estamos haciendo acá como discurso es trayendo los datos al BI.
Entonces, si nosotros nos traemos los datos al BI, obviamente que vamos a depender de algunos elementos como las capacidades del servidor para soportar esta volumetría, sean de procesador, sean de RAM, etc. Por el otro lado, estamos dejando los datos donde residen. Generalmente estamos hablando para organizaciones que tienen grandes data lakes, en donde esta información queda almacenada en archivos Parquet. Entonces se indexan allí la información, etc. Y uno va a buscar esa información a través de ciertos índices que ha generado el producto. Pero eso será tema de discusión de otro café técnico que pudiéramos tener más adelante. Entonces, entrando en este tema, pensando básicamente en llevar los datos al BI, es que salen estas metodologías. El enfoque de Click in Memory es algo que hemos trabajado la mayoría de nosotros. Puede soportar varios cientos y miles de millones de registros, ¿sí? Sin ningún problema. Si las buenas prácticas han sido aplicadas y si tenemos los recursos obviamente, de servidor, ¿ya? Permite en forma rápida, la interacción con los datos y el usuario. Los datos están comprimidos, como todos sabemos, por el hecho de que elimina la redundancia o repetición de los valores, genera todo lo que nosotros ya manejamos, que es una tabla por cada campo, y ahí genera los índices para enlazarse con las otras tablas, etcétera, que también quizás pudiera ser tema de conversación para otro café técnico que pudiéramos tener más adelante. Y permite la búsqueda dentro de todo el modelo asociativo, ¿ya? Toda la información reside dentro de la aplicación. Vamos a hablar de aplicación porque nos vamos a enfocar precisamente en Sense. Y de allí todo lo que es moverse dentro del contexto, el manejo de los colores, etcétera, que es algo que ya manejamos, nos permite a nosotros obtener la información en forma rápida. Eso es como el primer enfoque y es el que siempre hemos trabajado, Click in Memory. El de segmentación y encadenamiento ya es algo que va a depender un poco de la estrategia de cada una de las organizaciones, ¿ya? En un momento determinado puede darse la situación de que yo tengo un gran modelo, este gran modelo entrega información a lo que pudiera ser todo lo que es la junta directiva, los gerentes, etcétera, pero eventualmente yo pudiera sacar de allí hijos de ese gran modelo que pudieran estar distribuidos acá, como sale en el ejemplo, información de detalle para lo que es Norteamérica, Europa, Asia, etcétera, y uno que estuviera enfocado para lo que era la junta directiva. Entonces, a partir de un proceso que no es propiamente de la parte de visualización de clic, sino va por la parte de administración de clic, vale decir, el scheduler y toda esa parte que hace las recargas, allí podemos tener estos segundos modelos hijos a partir de un modelo padre, ya que contenga toda la información. ¿Esto no impacta tanto al usuario final? No. ¿Dónde impacta? Básicamente en los procesos nocturnos. Uno generalmente para todos los procesos de recarga utiliza horarios que pueden ser entre la madrugada, en la noche, etc. Por lo tanto, generar un modelo grande en donde yo tenga el 100% de mis datos y después generar los modelos hijos, no debería impactarme porque eso es un proceso que ocurre durante la madrugada. Por lo tanto, los usuarios cuando llegan en la mañana a revisar su información, ya se encuentra actualizada y se encuentran con modelos más livianos para todo lo que es su gestión. Esa es una estrategia válida, ¿ya? Cuando aquí quiero aclarar algo, uno pudiera decir, oye, pero yo pudiera aplicar Section Access, que es un enfoque que tiene Click para el tema seguridad y todo eso, a los modelos, y decir que si entra Juanito ve solamente Europa, y si entra María ve solamente Asia. Eso aplica, pero ¿qué es lo que acontece? Si yo tengo el 100% de mis datos y entra Juanita y ve solamente Asia, eso no implica que el modelo va a perder datos, simplemente que el modelo va a tener 100% de los datos, pero ella va a poder ver solamente una parte de ese 100%, para decir la información relacionada con Asia. Por lo tanto, el modelo sigue siendo grande. Por tanto, esta estrategia de generar hijos es una opción válida. Esta forma de trabajo con el Big Data salió, no sé, estaremos hablando unos 3, 4 años atrás, quizás 5 años atrás.
y no ha sido muy difundida. Quizás es un tema que inclusive hasta nuestros propios consultores a veces, por desconocimiento, no lo han aplicado cuando se trata de la gestión sobre grandes volúmenes de datos. ¿Ya? ¿Y en qué consiste básicamente? Que yo tengo, como se percibe acá, una aplicación de selección en donde durante el proceso nocturno de actualización de datos, ahí sumaricé datos. Y dije, ok, estas son las ventas sin entrar a nivel de detalle, ya de Juanito, de María, de José, por cada una de las ciudades, en el periodo de tiempo, etcétera, y tengo ahí mi volumen de datos. Y esto es lo que se gestiona a través del motor asociativo de Qlik. Eventualmente me interesaría entrar al detalle de lo que se pudo haber vendido a nivel de líneas de ítems el día de ayer o en el mes anterior. Eso no lo tengo en una aplicación, pero sí lo que puedo forzar es que vaya directamente a Qlik y haga la consulta hacia el origen de datos y me pueble una segunda aplicación, que es la de detalle, en donde trae todos los registros que calzan con los filtros que hice en esta primera aplicación, que es la de selección, ya, en donde seleccioné algunos campos, etcétera, y a partir de eso se genera dinámicamente esta segunda aplicación. ¿Es un enfoque más óptimo? Sí. Hay algunas consideraciones que hay que tener que va a depender particularmente el tiempo respuesta que tenga la fuente de datos en generar los registros para mi segunda aplicación dinámica. Ya si estamos hablando de grandes bases de datos, etcétera, en donde estamos impactando, pudiéramos demorarnos más. Si el origen de datos yo lo tengo todo en QVD, pudiera ser mucho más rápido. Entonces, no necesariamente esta segunda aplicación, que la que va a tener detalle, tiene que estar apuntando al origen de datos, sino que puede ser también a estos archivos que generamos en Qlik, que son los archivos QVD. Acá un poco explicando cómo funciona mejor el ODAC. Tenemos nuestro gran repositorio de datos, independiente si es una base de datos, un data warehouse, un data lake, que se encuentre on-premise o en la nube, da exactamente lo mismo. Yo corro y tengo mi aplicación de selección, en donde muestro algunos indicadores, cosas de ese estilo, y efectúo algunos filtros. Diciembre de 2020, Latinoamérica, etc. Y envío ese requerimiento hacia una aplicación de detalle de análisis, el cual consulta a la base de datos y le trae una porción de los datos. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que gestionamos dos aplicaciones. La segunda aplicación, al ser generada dinámicamente, arrastra el nombre de la persona que genera la aplicación. Por lo tanto, si María invoca, no sé, la aplicación de selección, la de detalle se va a llamar, no sé, detalle María. Juan hace lo mismo, etc. Por lo tanto, nunca va a haber colisiones por compartir una misma aplicación de detalle. La aplicación de detalle que se genera es particular de cada usuario con su sed de datos. Hace poco se generó una cuarta forma, quinta forma de poder analizar esta gran volumetría de datos, y se llama Dynamic Views, ya estas vistas dinámicas. Y permite básicamente que cada usuario pueda actualizar objetos dentro de una aplicación con la información que él va requiriendo y analizando. Entonces, este ha sido un punto importante de mejora. Y básicamente, ¿por qué? Porque lo que acontecía con el proceso anterior, que era el ODAC, era que si tenía disponible una aplicación de resumen para todos mis usuarios y ellos empezaban a analizar el detalle, se estaban generando muchas otras aplicaciones y a veces me podían cargar el sistema, ¿ya? Porque eran aplicaciones dinámicas, pero residían en tu área de trabajo, ¿ya? En el caso de Dynamic View es diferente. ¿Qué es lo que acontece? Yo tengo por un lado una aplicación en donde efectúo algunos filtros bajo una determinada condición y cuando se cumple la condición,
yo puedo actualizar uno o más objetos, una tabla, un gráfico de barra, como en este caso, algún gráfico de pie, con la información que ha ido a consultar a la fuente de datos. Cuando hablamos de Dynamic View y ODAC, yo estoy consultando información que reside en QVDs o en alguna base de datos. Por eso lo hace más óptimo en términos de obtener información que pudiera decirse, oye, estamos prácticamente en real time. Yo pudiera seleccionar todo lo que se ha vendido en el mes de diciembre del 2020 y cuando voy al detalle para determinar por el número de líneas, va y busca todos los registros que yo tenga del 2020 de diciembre y pudiera traerme lo que se ha vendido ahora, a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, dependiendo si es Colombia, Chile u otro país. Entonces, podemos gestionar esa información y esto se acerca mucho a obtener la información en tiempo real. Mejora lo que es también el tema de la gestión a nivel del producto final, ¿ya? En términos de gestionar nuevas aplicaciones, lo hace más dinámico el Dynamic View. Vamos a ver también ejemplos de ambos mundos. ¿Dónde encontramos información? Aquí creo que tengo algunas cosas escondidas, que no quería esconderlas, pero vamos a mostrarlas para que también ustedes estén al tanto de estos otros elementos. ¿Dónde nos enteramos que podemos habilitar el ODAC y el Dynamic View en Sense? A nivel de la consola, ¿ya? A nivel de la consola, yo tengo un on-demand app service en donde puedo configurar algunos elementos. ¿Cuáles son algunos de los elementos que yo pudiera considerar? Como estoy gestionando muchas aplicaciones dinámicas, a veces pudiera llenarme de aplicaciones dinámicas. ¿Por qué? Vine hoy día y seleccioné diciembre del 2020. Maravilloso. Me trajo todas las órdenes. Estoy en un nivel de detalle. Estamos hablando del mundo de ODAC. En esa aplicación de detalle traigo las transacciones de diciembre del 2020. Pero después hice otra consulta y pregunté por noviembre del 2020 y me generó una segunda aplicación de detalle que va a tener todos los registros de noviembre del 2020. Y así pudiera ir gestionando o generando múltiples aplicaciones de detalle que son creadas dinámicamente. Entonces, a través de esta consola, yo puedo gestionar cuántas va a tener el usuario activa a la vez. Entonces yo puedo decir una, o dos, o tres, etc. La buena práctica hablan de una. El usuario hizo su consulta, etc. Pero si después necesita regenerar nuevamente esta aplicación dinámica, tiene que borrar la anterior y volver a generar la nueva. ¿Ya? ¿Qué también acontece? Es que con ClickSense también manejamos tres tipos de licencias. La mayoría de nosotros ya sabemos que por un lado tenemos los professionals, por otro lado tenemos los analyzers, pero también existen los analyzer capacity, que son estos usuarios que son anónimos, entre comillas, porque Click siempre va a saber de quién se trata, pero es anónimo en el sentido de que yo no le asigno directamente una licencia del tipo analyzer capacity a estos usuarios. Con el caso de los professional analyzers, yo se lo asignaba. Este professional es para María, este analyzer es para Juan, etc. Pero en el caso de los analyzer capacity, es disponibilizar una bolsa de minutos, de acuerdo a lo que he contratado, 1000, 2000, 3000, 4000 minutos al mes, para un pool de usuarios que van a entrar esporádicamente. Entonces ellos también pudieran efectuar esta actividad de generar la aplicación dinámica de detalle. Pero aquí yo puedo gestionar cuántos minutos van a estar estas aplicaciones activas, porque entiende que para los usuarios anónimos son usuarios que entran esporádicamente. Entonces son usuarios que van a entrar hoy día, entran el próximo lunes, etc. Entonces yo aquí puedo gestionar que una vez que entra Juanita, que es del tipo Analyzer Capacity, estuvo trabajando 6 minutos, 10 minutos, vio su resultado, generó su aplicación de detalle, probablemente analizó las líneas de orden, etc. Y se fue a trabajar en lo que hace día a día. Entonces yo puedo gestionar que esa aplicación dinámica se mantenga máximo
60 minutos. Puedo manejarlo. Estamos hablando de minutos, en el caso de los usuarios anónimos. ¿Dónde generalmente podemos encontrar información? ¿Dejé de compartir o no? ¿O no? ¿Están viendo? No, Gabriel, no, no estamos viendo. Ok, creo que dejé de compartir, apreté mal el botoncito. Ahí está. Entonces, ¿dónde podemos encontrar mucha esta información? Por un lado, en la administración de la consola, en los help de clic, y por otro lado acá, en el help como tal, para el tema de los DAC. ¿Ya? Ya vamos a entrar un poco más en profundidad respecto a esto. Y aquí, donde está todo el template, cómo estructurar unos DAG, qué nombres de variables generalmente lo utiliza, etcétera, y cómo se pueden gestionar. Generalmente todo lo que es el manejo con ODAG es con el prefijo y un determinado nombre de campo, ya sea que venga, por un lado, desde la base de datos como tal. Por lo tanto, si lo voy a gestionar con el ODAG, tengo que colocar el prefijo ODAG pegadito, ODAG con underline, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto uno lo pudiera encontrar acá en todo lo que es el HEP de ClickSense a noviembre del 2020, donde vienen todo lo que es las explicaciones de todos estos campos y variables especiales que lo utiliza. Pero vayamos un poco a mostrar esto, no seamos tanto bla bla y mostremos un poco más el tema. Esta es mi máquina tiene ClickSense. Vamos a abrir la consola. Como les comentaba, dentro de lo que es la administración de la consola, existe un punto que se llama On Demand Application Services. Y acá es donde yo puedo gestionar. Esto por defecto no viene activo, ¿ya? Es un elemento que viene apagado, no activo, etcétera, y uno como usuario o como administrador tiene que activarlo. Y puedo decir, solamente voy a permitir que trabajen el ODAG o trabajen con Dynamic Views o ambos, ¿no? Es uno o otro o ambos dos, valga la redundancia. Entonces, aquí es donde nosotros podemos gestionar cómo van a operar y cuánta duración van a tener las aplicaciones dinámicas que creemos. Me falta el café Juan Valdés, de reconocerlo. El café Nestlé no es bueno. Vamos al otro tema. Entonces, vamos a abrir ahora el Hub. Este es mi área de trabajo, ¿ya? Donde tengo dos aplicaciones, el Sample Detail para ODAG y el Sample Selection. El de Sample Selections es donde yo hago selecciones y este es el de detalle. Uno de los primeros pasos que uno debiera hacer es construir siempre el que es dinámico. Ese es el primer paso. Ya dice, ok, con esto le voy a decir a Click, señores, estos son la información que yo necesito ir a rescatar a la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hace? En este caso, como lo tengo yo aquí preparado, estoy gestionando información que voy a rescatar directamente desde archivos que son QVDs. ¿Ya? Tengo algunos QVDs y voy a buscar información de QVDs. Entonces, lo primero que uno debiera trabajar es decir, ok, ¿sabes tú que me interesa saber si esta variable tiene algún valor? Si tiene algún valor, quiere decir que esta aplicación está siendo invocada por la de resumen, por la que trabaja el usuario. Si no tiene valores, está en valor nulo, entonces para efectos de recargar los datos, yo les doy alguna información. ¿Y con qué objeto? Poder construir el dashboard o donde va a aterrizar el usuario la información. Entonces, definí algunos valores acá, tengo por este otro lado dos pestañas donde tengo detalle y me trajo un solo registro
que era a partir de lo que yo le había preparado acá. Porque siempre tengo que traer datos para poder construir la parte de visualización. ¿Ya? Uno al menos. De tal forma que pueda decir, ok, aquí voy a tener un gráfico de varas donde voy a mostrar todos los aeropuertos, el JFK, aquí voy a tener las cantidades de vuelos que salen con las distancias a recorrer del aeropuerto, los vuelos, y en la siguiente pestaña de análisis voy a tener las líneas aéreas, ¿ya? Y cuánto se ha movido en cada uno de los años, por orígenes, etcétera, desde Air China salió de Los Ángeles, International, etcétera, y la cantidad de vuelos, distancias que ellos recorren. Este es un ejemplo de ODAC orientado a lo que es el tráfico aéreo. Entonces, yo preparo todo esto en donde digo, ok, en mi caso voy a tener una tabla donde voy a tener los vuelos, voy a tener otra donde voy a tener las líneas aéreas, mis aeropuertos de orígenes, mi aeropuerto de destino y mis tasas de embarque. ¿Ya? Y esa es la información que voy a ir a consultar a los QBDs. ¿Cómo? ¿Con qué valores? Con los valores que le va a pasar mi aplicación padre, mi aplicación de resumen. Y esa aplicación de resumen se va a conectar con esta, va a poblar todos los posibles códigos que yo haya seleccionado, va a ir a buscar al QBD y va a alimentarme la aplicación. Veamos cómo opera. Estos de acá es donde yo ir a rescatar información impactando directamente al QBD, en este caso. En el de selección, es una aplicación que generalmente nosotros trabajamos siempre. Tiene sus datos, tiene su información, etcétera. Tiene la información resumida, oye, ¿cuántos vuelos tengo? Quizás no tengo el detalle a dónde se van esta línea aérea, a qué destinos va, pero sí reconozco que puedo tener cuántos vuelos se han generado a través de esa línea aérea, ¿ya? La cantidad de vuelos, desde 39.200 vuelos que tienen algunas, como Cape Air, versus Silver Airways, que tiene 13.000, etcétera, British, Express, y distintas cantidad de vuelos que tienen cada una de ellas en distintos elementos de tiempo y otros tipos de filtros que pudiera tener. ¿Cómo integro esto con esto? Que es una de las grandes preguntas. Entonces, la forma de integrarlo es que cuando uno está a nivel de edición, aparecen estos elementos por defecto. El de campo, el de ítem maestro, el de gráfico, el de custom object. Pero aparece uno que está asociado a lo que es ODAG. Si yo lo selecciono, yo puedo generar acá una conexión al ODAG. Al definirlo, yo le digo cuál es el nombre que le voy a dar, a qué template voy a ir a visitar, se llama ODAT Sample Detail, que sería este de acá, el que tiene esta información, se conecta con esto, etc. Y doy una condición. ¿Sabes tú que esto se va a activar cuando la cantidad de vuelos sea, adquiera un valor que sea inferior o igual a 10.000? ¿Ya? ¿Y cuántas aplicaciones voy a poder tener máximo? Serían 2 aplicaciones con retención de 2 días. Ahí doy. ¿Y dónde voy a aterrizar? En mi segunda aplicación, cuando la abra, voy a aterrizar en lo que se llama dashboard. Pudiera ser también en esta otra que se llama flight detail. Yo determino dónde aterrizo cuando abro esa aplicación. ¿Ya? O ligeramente también puedo decir, oye, aterrizo en Application Overview para que si tengo 3, 4, 5, 6 pestañas, el usuario seleccione dónde llegar. Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación? Tomo esto y lo llevo y lo arrastro para acá, generándolo un elemento en el cual está interactuando con mi aplicación. Una vez que tengo esto, si ustedes perciben, acá ya tengo ya mi botoncito. Esto tiene que llegar completamente verde. Voy a cerrar estas dos. Esta de acá y esta de acá. Y digo, ¿sabes tú que me interesaría obtener detalles quizás de estas 3 aerolíneas? Si se dan cuenta, esto empieza a crecer. Voy a hacer voy a buscar
software, si ustedes empiezan a ver, esto ya está marcando que ya estoy en un 25% de cumplimiento de mi cuota, tengo 45.000 registros, voy a hacer otro filtro, voy a seleccionar quizás un año, ya estamos en 14.000, si ustedes perciben, cambié pestaña, sorry. Ahora estamos casi en un 75, un 70% del cumplimiento. Vamos a hacer otro filtro más, no sé, por un quarter, el quarter 2. Y ahí esto quedó verde. Entonces, si le doy un clic, me dice, hoy estoy analizando, hasta el momento tú no tienes ninguna aplicación generada, generemos la aplicación. Y tira todos estos filtros hacia lo que es la aplicación de detalle. La aplicación de detalle consulta los QBD y me dice, ya, te traje los datos. Abramos la aplicación. Entonces, fue satisfactoria, las selecciones fueron tanto para estos valores que yo ingresé, etcétera, y alcanzó a leer toda esta cantidad de información. Maravilloso. Abramos la aplicación. Entonces me abre el sample detail y me trae la información de los vuelos que yo tenía, el detalle de las 3 aerolíneas que había seleccionado, etc. Entonces, he poblado una segunda aplicación de detalle a partir de los filtros que he construido dinámicamente o que he seleccionado en mi aplicación de selecciones. ¿Qué aconteció? Que si yo vengo para acá y refresco mi Work Area, aparece esta aplicación. Y esta es mi aplicación de sample que tiene los datos que ahora gestioné con el de detalle. Entonces, si yo no tengo el límite de la cantidad de aplicaciones que yo pudiera generar, yo pudiera generarme de estas 10, 15, 20 y estoy cargando mi ambiente, por lo tanto siempre es conveniente tener esto de acá controlado. ¿Cuántas máximas yo puedo tener? ¿Ok? Me imagino, espero que le haya quedado claro. Esta es la forma de operar que yo tengo con esta aplicación. ¿Qué es lo que había hecho acá? Había generado para este quarter, que era el quarter número 2 del año 2014. Entonces yo puedo decir, ok, ya no me interesa ver esto, me interesa ahora ver los 2 últimos quarters, para decir el segundo semestre del año en cuestión. Aquí estoy hablando de 6.860 registros. Entonces puedo venir para acá. Él me dice que ya había generado uno a tal hora, por lo tanto genero la segunda aplicación que va a tener más información. Dice que el número ya se alcanzó, que era de 1, pero pudiéramos ver este de acá, que estamos gatillándolo a la 849, porque tenía el límite de 2 por un lado. Y aquí está el 11.800 y veo otra información, cuántos destinos, cuántas airlines había yo fijado, etc. Si me interesa ahora decir, ok, ¿sabes tú qué? Me interesa eliminar este, por lo tanto, selecciono acá, elimino ese que acabo de hacer, vengo este de acá, elimino este de acá, y lo que puedo hacer es decir, ok, ¿sabes tú que voy a ampliar la cantidad de airlines? Voy a seleccionar Aeroméxico, Aerochina, etc. Y ahí estamos en 1870, y vamos a cambiar de año para ver el año 2015. ¿Ya? Y ahí tengo 2860 y tengo más líneas aéreas, y vamos a aumentar más las líneas aéreas porque hay algunas que parece que no las tomó. Vamos a ampliar ahí. 3008 registros. Y ahí invoco, como ya está en botoncito verde, invoco la generación de mi nueva aplicación que contempla más airlines. Líneas aéreas. Entonces esto se toma su segundo, está ahí tirando toda esta consulta al QBD y lo trajo. Y ahora ya tengo ya más información de más líneas aéreas. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos trabajar el tema de los DAC.
Vamos al otro escenario. Dynamic Views. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo información que voy a ir a rescatar a Snowflake. ¿Ya? Snowflake tiene mucha información de datos de ejemplo. ¿Ya? Y si yo ordeno por este tema de esquemas, estos son los esquemas que tienen miles de millones de registros. ¿Ya? Este de acá no dice la cantidad, pero todo esto tiene tipificado. Los SF 10.000 tienen decenas de miles de millones. Después tenemos los SF 1000, miles de millones. Los FS 100, millones de registros o cientos de millones. Los SF 10, millones de registros y algunos miles, etc. Entonces, me permite jugar con volumetría de datos. Entonces, yo me voy a conectar a Snowflake. Otra parte de la demo lo vamos a hacer desde el ambiente SAS. Vamos a conectarnos a ClickSense SAS. Ya, entonces tenemos acá el ambiente SAS, en donde tengo mis aplicaciones ahí en un space. Los space es el acrónimo de los streams por el lado de ClickSense. Aquí en la nube se llama spaces. Tengo un space personal que se llama Work Area. Entonces, por un lado tengo una conexión a un template sumarizado. Es el que va a ir a consultar Snowflake. Vamos a entrar directamente al editor de carga para entender un poco cómo opera esto, que es similar a lo que estuvimos viendo por otro lado. Esta variable, si no tiene valores, entonces le digo, oye, tráeme esta información de acá, consúltala directamente a lo que es la base de datos Snowflake, genero la conexión, ¿ya? Por un lado tengo la conexión que aquí generé una conexión a Snowflake, ¿ya? En donde coloco el nombre del servidor. El nombre del servidor es exactamente este mismo, que yo tengo acá, hasta el .com, de NYA tanto, tanto, tanto. Por lo tanto, es este de acá, por una puerta, es un example, la base de datos. Voy a rescatar inicialmente esta cantidad de registros. Cuando hablo de esa cantidad de registros, el 1, estoy hablando de algunos millones de registros. El SF10 son 15 millones, más o menos 150, 1.500 millones, más de 15.000 millones de registros. Ahí puedo empezar a jugar con esos datos. Entonces, acá es donde yo traigo y configuro todo lo que son los campos que yo voy a necesitar para poblar lo que es mis objetos visuales, porque Dynamic View apunta a disponibilizar a mi aplicación padre elementos visuales, no llamar una segunda aplicación. Entonces aquí construyo, voy a dar las tablas, voy a ver qué campos tengo, y la mayoría de ellos estoy trabajando con el campo ODAC, o de acuerdo a lo que estoy leyendo, los nombres de los campos que necesito. Entonces con esto yo ya tengo listo la ejecución y cómo estaría visualizando los valores, qué características tiene. Construyo mis objetos. Algunos fabricantes, algunos proveedores, inclusive tengo por acá una tabla chiquitita donde tengo los fabricantes con las marcas y las cantidades vendidas, etc. Y uno de los elementos que siempre debo tener en cuenta es que cuando estoy trabajando con Dynamic Views, estos deben ser del estilo de ítems maestros de visualización. Por lo tanto, tengo el descomposición, tengo este de duración, tengo este de proveedores, que son los que tengo por acá definidos, y mi tabla, y mis ventas por cliente, que sería este de acá, o este de acá. ¿Ya?
Entonces, esto yo lo definí como un ítem maestro de visualización. Este también, este también, este también, y este también. Por lo tanto, tengo aquí mis elementos que yo voy a compartir con mi aplicación padre. Entonces, una vez que ya esto lo tengo listo, lo guardo, ya no lo necesito más. Esto lo voy a bajar un poquito para que no me moleste más. Y a continuación abro lo que es el Snowflake que utilizaría el usuario. Este tiene alguna volumetría de datos. Actualmente, ¿cuánta información cargué? 786.000 registros. De la tabla del cliente me traje 15 millones, 600 millones de line item, de order, product, supplier, etc. Tengo 786 millones en esta aplicación. Pero necesito ir a poblar ciertos elementos visuales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como preparación a esto, ahí me está trayendo algunos elementos, si es que cumplen o no con algunos filtros. Démosle unos segundos. Una buena práctica es tener estos elementos visuales en una segunda hoja, de tal forma que yo haga los filtros en una hoja y en la segunda hoja ya me traiga ya lo resultante. Mientras esto carga, le voy a mostrar algo. ¿Cómo incorporo los objetos? Habíamos visto que este era el elemento de ODAG. Este es el controller para Dynamic View. ¿Cómo en algún momento determinado llegaron a aparecer estos? En el caso de cuando lo vimos en el ClickSense, en el servidor, había que entrar a la consola. En el caso de acá, lo que yo necesito gestionar es que acá tengo la posibilidad de entrar a administración, si yo fuera el administrador, y en el administrador tengo acá un tema que se llama Settings, y dentro de Settings, aquí ya tengo ya estos dos elementos que me permiten manejar y que tengo activo, que por un lado el tema del ODAG y también tengo habilitado el tema del Dynamic Views. Entonces, volvamos a lo que era el mouse. Ahí está, quedó cargando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras, para que esto empiece a operar, tengo aquí la información por los cuales yo hago filtro, agrando este, y digo, ¿sabes tú que me interesa la primera información, que me traiga información de estos primeros 5 valores? Como está hablando bastantes millones, ahí quedó, listo, no me interesa, y estos quedaron ahí recargando. Entro acá, esto todavía no lo permite, quedaron ahí recargando los datos, pasan las demos de las mejores familias. Vamos a ver qué aconteció por mientras acá. Está respondiendo bien el Snowflake. No hay problema. Database y vayamos para acá. Estoy. Vamos a hacer una segunda prueba de esto. No voy directamente al hub, porque probablemente para acá y vamos a recargar el personal.
Personalizado. Param, pam, pam. Y el editor de carga. Este todavía no ha respondido. Vamos aquí a fijar una conexión, la conexión a la base de datos. Vamos a ir a echar los primeros 100 registros. Y vamos a actualizar los datos, a ver si está funcionando bien la conexión a Snowflake. Sí, está conectándose bien a Snowflake. Listo. Y esto lo que vamos a hacer es cerrarla y volver a invocar ahora, desde acá, ahora que ya actualicé la conexión. Y tengo la aplicación. Y esto es el de usuario. Ahí debiéramos ya empezar ya a refrescar los datos. A partir de los elementos que están definidos. Ahí llegó. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 elementos, o los 3 elementos que yo tenía. ¿Ya? Para selección. Estábamos hablando de 2151 registros, etc. Si yo eventualmente selecciono acá, por ejemplo, voy a seleccionar los otros 10 registros siguientes. Y cierro. Aquí aparece un icono. Y ese icono, ¿qué es lo que me dice? Sabe usted que tengo un constraint porque una de las condiciones no se está cumpliendo. ¡Wow! Entonces, necesitamos ir a mejorar quizás mi rango para no impactar tanto la base de datos, para no traer tantos registros, etc. Entonces, es algo que uno controla desde acá. Dice, ok, si tú quieres, me interesan los primeros registros. Me interesan ahora los primeros, los segundos 5. Y vamos ahora, cerramos acá y pedimos acá que se actualice. Y hago el refresh. Si hace el refresh, ahora va a traer la segunda información de datos. Tira estos registros a mi aplicación de resumen. Él consulta Snowflake y me revuelve los datos. Entonces ahí está yendo a consultar y generando los gráficos. Ahí tenemos 1974 y tenemos otra información. Entonces, esta es la forma en que yo puedo tener una aplicación de resumen. Tengo información de algunos KPI, algunas tablas, pero si necesito ir al detalle, sin necesidad de invocar una segunda aplicación, puedo tener el resultado en alguna de las tablas. El tiempo en completar esto va a ser el tiempo de conexión hacia lo que es el origen de datos. Que puedo tener una sola aplicación que tenga el ODAC por un lado y el Dynamic View por el otro, ya en libertad de cada uno de los usuarios. O puedo tenerlos separados o puedo tenerlos integrados. ¿Ok? Y eso, mis estimados amigos, ha sido el café por el momento. No sé si tienen algunas preguntas, algo. Voy a dejar de compartir. A ver si Juan Gabriel, hola. Listo. Hola. Queremos agradecerle a todos por estar acá conectados con nosotros. También un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook. Damos la apertura para las preguntas. Por acá nos pregunta Manuel Bernales. ¿Estas opciones vienen por defecto en Sense o se debe cancelar una licencia especial para habilitar estos temas? No, independiente del sabor de Sense que tú utilices. Hoy en día se llama ClickSense Client Manage,
cuánto es el ClickSense instalado en máquinas Windows, o se llama ClickSense Cloud Service, que si lo instalas ya sea en el SaaS de Click, ¿ya? Pero independiente del sabor que tú utilices, eso ya viene por defecto, es cosa de activarlo, no viene activado en forma natural. Tú tienes que ir directamente a la consola, ya sea de la versión Windows o de la versión SaaS, y levantar allí esos flags para que queden activos sin costo adicional. Eso sería, mi estimado Manuel. Listo, Gabriel, muchísimas gracias. Edward Lugo nos pregunta, ¿Click es pago? ¿Quiere saber un poco más sobre Click como herramienta de trabajo? A ver, Click es una solución que no tiene un componente de desktop gratuito, como pudiera ser, no sé, un Power BI, un Tableau. Click se vende en términos de la cantidad de usuarios y el perfil de los usuarios que tú vas a tener. Vas a tener algunos usuarios que van a ser professional, otros quizás analyzer, otros que van a ser de usuarios anónimos que ameritan trabajarlos con bolsas de minutos, pero es pago. Es pago en 100%. Ya sea que decidas trabajarlo con Business Cloud, ya sea por el tema del ClickSense Business, ClickSense SaaS o ClickSense Client Manage, que es la tercera opción. Entonces, es pago. La mejor opción es saber los precios y todo eso, Edward, contactándote con algún comercial y ellos te pueden dar los escenarios, etcétera, y los precios. Eso sería. Listo. Nos pregunta también Harold Patiño, ¿qué herramienta puede ser mejor? ¿Power BI o Click? A ver, todas las herramientas son buenas, ¿ya? Va a depender cuál va a ser el foco tuyo de BI dentro de tu organización. Si te interesa tener un BI que sea, no sé, que se mande solo, sin tener gobernabilidad sobre los datos y todo ese tipo de cosas, Power BI. Si tu empresa no es grande, chiquitita, etcétera, Power BI. Pero si tú quieres tener tú tienes un roadmap de BI, en el cual indica, señores, vamos a tener toda una gestión de datos, vamos quizás tener un centro de excelencia, vamos a tener también un área de BI, en donde vamos a tener gobernabilidad sobre los datos, sobre los accesos, etcétera, 1000 veces la plataforma de Click. Eso no te lo flexibiliza tanto Power BI. Perfecto. ¿Alguien más que tenga una pregunta, una duda, la puede poner en el chat para que Gabriel la responda? Listo. Recordemos también que al final de la sesión les vamos a enviar la encuesta. Para nosotros es muy importante que la respondan porque de acuerdo a esta encuesta serán programados los webinars para el 2021. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron, a Gabriel por este webinar que fue estupendo. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias.